Bueno, quiero invitarlos que vengan conmigo al libro de Job, capítulo número 11, versículo 13 al 16. Y dice la palabra de esta manera: si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y mira el versículo 16: y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Estos días hemos estado hablando acerca de sanidad emocional, de ser sanos y ser libres. Este es nuestro tercer mensaje de esta serie. Y hemos hablado muchas cosas y hemos hablado de cómo hay faltantes en nuestras vidas que son las raíces y hay manifestaciones de esas heridas emocionales. Dijimos la última vez que hablamos de lo que son las necesidades básicas de toda persona, de todo ser humano, y hablamos de ellas y dijimos que esas necesidades básicas, oiga bien esto, mi hermano, mi amigo, ¿son cuáles? Y dijimos que es necesidad de sentirnos importantes, necesidad de seguridad, de aceptación, de amor y de ser amado, necesidad de ser alabado, necesidad de disciplina, necesidad de perdón y necesidad de Dios. Esas son las necesidades básicas que toda persona, que todo ser humano necesita. Y cuando estas necesidades no son suplidas en la niñez, en la etapa más importante de nuestras vidas, entonces se crean vacíos, se crean faltantes, y esos vacíos son los que hoy vienen a ser las heridas emocionales. Y esas heridas han venido por la parte de la familia, de los amigos, ha venido por muchos. Y nosotros sabemos que esas raíces pueden ser abusos físicos, abusos sexuales, puede ser abandono, puede ser haber pasado por divorcio de sus padres, haber sido abandonados, o aún ellos mismos haber pasado por noviazgos terribles, y quedó ahí esa raíz y se manifiesta esas heridas. ¿Y cómo se manifiestan? En depresión, en ansiedad, en melancolía, en deseos de morirse, y todas estas manifestaciones que nos dicen que hay una herida emocional que tiene que ser sana. Pero hoy quiero hablarles acerca del rechazo, y quiero que no se pierdan el domingo, porque el domingo les voy a hablar acerca de la depresión. Hoy voy a hablarles de el rechazo, y para eso quiero ilustrarlo con la vida de David, el rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue el gran rey David el que compuso los salmos, y que para la nación de Israel fue el hombre que fue un rey ejemplar, que hasta el día de hoy se puede uno inspirar mucho en él. También lo voy a ilustrar con la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque aunque ustedes no crean, nuestro Señor Jesucristo también fue rechazado aún desde el vientre de su madre. Entonces quiero que miremos primero la vida de David. Entonces quiero invitarlos a Primera de Samuel, capítulo número 16, versículo número 5 al 10. Y escuche bien lo que dice la palabra. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: ciertamente delante del Señor estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí, óigame bien, llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Luego hizo pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido el Señor.
Oiga bien esto. Y dice la palabra que Samuel estaba confundido, y quiero colocarles un poquito de contexto. Resulta que la nación de Israel había pedido un rey porque querían ser como las demás naciones. Entonces le dijeron al profeta Samuel: queremos un rey. Y entonces él ungió a Saúl, y Saúl fue el rey que el pueblo escogió. Pero resulta que Saúl no fue conforme al corazón de Dios, y Saúl hizo cosas que iban en contra de lo que Dios mandaba. Entonces Dios dijo que rechazaba a Saúl y se iba a escoger a un rey conforme a su corazón. Y entonces al profeta Samuel lo envió y le dijo: ve a la casa de Isaí de Belén y úngeme a uno de sus hijos. Entonces Samuel llega a este lugar, llega a Belén y llega a la casa de Isaí, lo invita al sacrificio y le dice que vaya con todos sus hijos. Entonces Isaí va con sus hijos, y dice la palabra que llevó a 7 hijos suyos y los colocó delante del profeta Samuel, porque Dios iba a ungir al rey nuevo en Israel, el que iba a ser el reemplazo del rey Saúl, porque Saúl había sido desechado. Entonces empieza Isaí a traer a todos sus hijos delante del profeta Samuel, a sus 7 hijos, y el primero fue Eliab. Y cuando Samuel vio a Eliab, dice la palabra que era un hombre alto, fuerte, fornido, y cuando él lo vio, dijo: ciertamente este es el ungido del Señor, este es el rey. Y ahí donde viene la palabra, y Dios le dice a Samuel, y le dice: no, ese no es, porque yo no miro lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, y Dios mira lo que está en el corazón. Así entendió Samuel que ese hombre grande, que ese hombre, ese Tom Seller, no era el que Dios había escogido. Entonces dijo Samuel a Isaí que trajera al otro hijo, y entonces viene Isaí, trae a su otro hijo, y dice la palabra que todos los hijos, los 7, pasaron delante de Samuel, del profeta. Y Samuel, dice la palabra que en el versículo número 11, y escuche bien lo que dice el 11: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Porque el profeta estaba sorprendido, y el profeta no entendía por qué Dios había dicho que de la casa de Isaí, de los hijos de él había escogido a uno que fuera rey. Pero Isaí lleva a sus hijos, a 7 hijos suyos, y los pone delante de él, y ninguno de esos los escogió Dios. Entonces Samuel estaba sorprendido, y Samuel no podía entender cómo era que, si ya los 7 estaban ahí, como que Dios había escogido a esa familia. Entonces dijo: yo no entiendo cómo fue eso, porque es increíble, si están todos los 7 ahí, todos los hijos de Isaí, entonces ¿cómo? Y mira lo que dice el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: bueno, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Mire cómo aún dice la palabra que David era rechazado por su papá, que ni siquiera lo tenía en cuenta como uno de sus hijos. Porque cuando el profeta Samuel lo llamó y dijo que fuera con todos sus hijos, porque de uno de ellos es que Dios se proveía rey para Israel, pues él llevó a los 7. Y por eso Samuel estaba confundido. Dijo: pero si ya pasaron los 7 y Dios dice que uno de los hijos y no está aquí, entonces ¿qué pasó? Y por eso es que Samuel le dice a Isaí, y le dice: ¿estos son todos tus hijos? Y Isaí contesta y dijo: bueno, queda el menor, y es un pastorcito de ovejas. Y entonces Samuel dijo: pues mándalo a llamar, porque no nos sentaremos a comer hasta que él venga. Y esto es lo maravilloso y es lo sorprendente, mis queridos hermanos y amigos. ¿Por qué? Porque es fascinante
¿por qué Isaí rechazaba a David? ¿Por qué ni siquiera lo tenía en cuenta? Porque se cree que, y había un rumor en su familia, que David no era hijo legítimo de Isaí, que había sido, como se dice popularmente, una cana al aire que se había tirado su mamá con alguna otra persona. ¿Y por qué? Miren, en el Salmo 51:5, aún el mismo David, cuando peca, él reconoce esta fama y esta atmósfera que le crearon de rechazo, porque había rumor de que él no era legítimo. Y por eso se cree que Isaí rechazaba a David. Entonces miren lo que dice el Salmo 51, versículo 5. Dice: he aquí, y estas son palabras del mismo David, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y esto es lo que confirma, y algunos escritores y algunos comentaristas bíblicos han dicho que David no era legítimo, que David no era hijo de Isaí, y por eso es que él lo rechazaba. ¿Y sabe por qué? Uno se pregunta y uno dice, ¿por qué? Resulta que los hijos de Isaí, los 7 hijos que él llevó delante de Samuel, eran altos, eran fornidos y eran oscuritos, trigueños. Pero David no. Y vamos a mirar cómo era David. Dice el capítulo 16, el versículo 12 del mismo primer libro de Samuel. Y mire lo que dice: envió pues por él y le hizo entrar. Oiga, David era tan rechazado que ni tenía libertad, que ni sentía confianza de entrar a su propia casa, donde su propio papá, porque mire lo que dice la palabra, escuche bien, dice, atención acá, envió pues por él y le hizo entrar. David no quería entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Mire, era totalmente diferente a sus hermanos, porque sus hermanos eran altos, sus hermanos eran trigueños, sus hermanos eran fuertes, fornidos. ¿Y cómo era David? Dice la palabra que David era rubio, era de hermosos ojos. Yo me imagino que era de ojos verdes o de ojos azules, mientras que sus hermanos eran de ojos negros. Pues la Biblia no lo dice de qué color eran los ojos de sus hermanos y los ojos de él, pero la palabra dice que era de hermosos ojos. ¿Y qué más dice? Dice, y de buen parecer. Y lo más increíble es esto, dice, entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Oiga, qué fascinante y qué maravilloso que el hijo rechazado, que David tuvo que vivir un tiempo muy doloroso, porque imagínese su papá creer que él no era hijo. Imagínese David cómo crecería sintiendo ese rechazo, viendo de pronto que a sus otros hermanos, a Eliab y a todos, a Sama, a todos los demás hermanos, me imagino que su papá les traía cosas, los abrazaba, tenía planes con ellos, y yo me imagino a David ahí, el más chiquitico, el menor, ahí también mirando a su papá con esos ojitos de admiración, y su papá, quite a ver, eche de aquí usted para allá. Y yo creo que David ni entendía por qué, yo creo que David ni sabía qué estaba pasando, porque su papá lo rechazaba. Y mire cómo era tanto que dice la palabra que lo mandaron a cuidar las ovejas, y era pastorcito de ovejas, lo menospreciaban. Qué tremendo, qué terrible eso. Y por eso nosotros tenemos que saber que muchas heridas vienen por los faltantes de esas necesidades básicas, y de esas necesidades básicas es que se desprenden muchos conflictos, sentimientos de rechazos, inseguridades, temores y actitudes de rebeldía. Imagínese, David no tuvo que le suplieran esa necesidad básica de todo niño, y de ahí nacieron y de ahí nacen todos estos conflictos, sentimientos de rechazo, sentimientos de inseguridad, temores y actitudes de rebeldía. Imagínese cómo David crecería. Por eso es que la palabra nos muestra, por decir, cuando David compuso el Salmo 23, cuando David compuso el Salmo 27, que el Salmo 27 dice,
aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Por eso es que esos salmos y esos versículos empiezan a coger vida cuando uno comprende que David fue un joven rechazado. Fue un joven que ni siquiera su papá lo tenía en cuenta, que de pronto él podía ser el rey de Israel, que Dios lo había escogido y envió al gran profeta Samuel. ¿No les parece triste eso? Y por eso es que David dijo con toda convicción en ese Salmo 27, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, mire cómo fue ese rechazo. Entonces, ¿qué es el rechazo? Oiga bien lo que es el rechazo. Anote, el rechazo es un sentimiento profundo que nos impide sentirnos amados y aceptados. Oiga bien, y David esto era lo que tenía. David tenía ese sentimiento profundo en su corazón que le impedía sentirse amado y sentirse aceptado. Por eso cuando llegó a la casa de su papá, él tuvieron que decirle, sigue, entra, porque ni a su casa tenía libertad y confianza de entrar, de tanto que fue rechazado. Una persona que se siente rechazada, oiga bien, para evitar más rechazo, se aparta de todos. Puede suceder en la casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo o en la misma iglesia. El rechazo puede ser por parte aún de sus mismos padres. Puede ser por sus hermanos, por los amigos, por los profesores, por los líderes o por muchas otras personas. Y esto es tremendo, y por eso quiero que sigamos mirando la vida de David un poquito. Yo no tengo el tiempo de mirar la profundidad, pero ustedes en la casa pueden leer el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, y darse cuenta cómo fue esa vida de David. Entonces quiero invitarlos al capítulo 17, en el versículo 15, el versículo 25 al 29. Y aquí es la famosa batalla de David con Goliat. Y todos hemos escuchado o leído y hemos oído predicaciones, hemos escuchado mensajes inspiracionales de la batalla de David contra Goliat, de que David era un muchacho por ahí de unos 17 años que peleó contra un gigante, contra un hombre de guerra y que lo venció. Y todos aplaudimos esos, ¡wow! ¡Qué increíble! Pero pocos conocen la historia oculta que está a esta victoria. Porque acuérdese que David era rechazado por su papá. Recuerde que sus hermanos lo rechazaron. Imagínese cómo sería más ese sentimiento de rechazo cuando ellos se dan cuenta que Dios lo escoge a él y que no eran a sus otros hermanos mayores. Imagínese cómo seguiría el pobrecito sintiendo ese rechazo. Tanto que en esta batalla dice la palabra que los hermanos de David, los hijos de Isaí, los mayores, se alistaron en la guerra y estaban en el ejército de Saúl y estaban en la batalla. Y un día su papá le dice a David, le dice: hijo, ve al campo de batalla, ve y saluda a tus hermanos, ve y llévale estos quesos, ve y llévale estos panes. En otras palabras, llévales provisiones, llévales comida y también llévale algo al capitán. Dice la palabra que David se va con el fiambre, como decimos popular, para sus hermanos, y cuando él llega al campo de batalla, él se da cuenta y se ve con la escena de que Goliat sale, el filisteo, y sale Goliat y empieza a hablar mal de Dios y empieza ahí a desafiar al pueblo, al ejército, y todos los hombres se asustan y se ponen temblorosos. Pero mire lo que pasó aquí, escuche bien, versículo 25 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Dice: cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel?
Oiga bien lo que dice acá: quitar el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. Versículo 28. Y oyéndole él hablar, óigame bien, oyéndolo hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, y mire aquí lo que viene: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mire cómo David era rechazado, que su hermano mayor, cuando lo vio hablando con otras personas, le dijo: ¿para qué has descendido acá? Hey David, ¿en manos de quién dejaste esas pocas ovejas? Eso que tú tienes, eso ahí que tú haces, ¿en manos de quién las dejaste? Y mira lo que dice su hermano mayor: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la guerra has venido. Y el versículo 29 dice: David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Oiga bien lo que dijo David: ¿yo qué he hecho? Simplemente estoy hablando, yo no he hecho nada. Y todos conocemos la historia, todos conocemos cómo David volvió y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? Y la palabra dice que esas palabras de David fueron llevadas a el rey Saúl, y le contaron lo que estaba diciendo Saúl, lo que estaba diciendo David. Y entonces llevaron a David, un muchacho pequeño de 17 años, no muy grande, rubio, de ojos bonitos, de hermoso parecer, y entonces lo llevan delante del rey Saúl. Y dice la palabra que cuando Saúl lo vio, David le dice: no te preocupes, rey, yo voy a pelear contra ese filisteo y yo lo voy a destruir. Y la palabra dice que Saúl tuvo en poco a David y le dijo: muchacho, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿No ve que Goliat es un hombre grande, es un gigante, mide casi 3 metros, es un hombre de guerra, tiene experiencia, y tú simplemente un muchachito, tú simplemente un pastorcito de ovejas? Y entonces David le dice a el rey Saúl, y le dice: rey, tu siervo era pastor de ovejas. Lo hablaba con orgullo, y dice: y tu siervo defendía las ovejas de los leones, de los osos, porque si venía un león o venía un oso a arrebatar las ovejas, pues tu siervo corría y arrebataba la oveja del oso o del león. Y si el oso se venía encima de mí, lo cogía de la quijada y lo desjarretaba y lo mataba. Sea oso, sea león, tu siervo lo mataba. Y David le dijo a Saúl: y este filisteo incircunciso, Goliat, será como uno de ellos. Y entonces dice la palabra que Saúl, al ver cómo David estaba determinado a hacer lo que iba a hacer, ir a pelear contra Goliat, dice la palabra que le prestó su armadura y su espada. Y él nunca había intentado hacerlo porque no había practicado andar con armadura. Y dice que cuando se la pusieron y fue a dar un paso, David no fue capaz. Y entonces David se quitó esa armadura y dijo: no, yo no soy capaz con esto, nunca lo he intentado. Pero ¿sabe qué dijo David? David dijo: lo mío es la honda y la piedra. Y la honda es como un tipo de cauchera, para los que no saben qué es eso. Y entonces dice la palabra que David se fue con su honda y con su piedra, pasó por el arroyo, cogió 5 piedras y se puso en la línea de batalla y salió a pelear contra el gigante. Y dice la palabra que cuando Goliat vio a David, también lo rechazó, también lo menospreció. Y ¿sabe qué dice la palabra? Que lo vio como una muchachita y le dijo: ¿ustedes qué le pasan? Es que no hay un hombre en Israel para que me envíen una muchachita rubia. Y dice la palabra que lo maldijo, que lo menospreció. Pero David estaba en la línea de batalla. Y la palabra del Señor dice que David, cuando
estaba frente a Goliat, Goliat le dijo: hoy te voy a arrancar la cabeza y la voy a dar a las aves. Y entonces David, que tenía el Espíritu de Dios, que todo el mundo lo estaba rechazando, ¿sabe qué dijo David? Le dijo a Goliat, un hombre gigante, un hombre con experiencia de guerra, con una espada grandísima, que un hombre que todo el mundo le tenía miedo y que tenía amedrentado y asustado a todo un ejército poderoso. David le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y hoy te cortaré la cabeza y vamos a ver que si hay Dios, ese está en Israel. Y la palabra dice que David cogió su honda y empezó y lanzó la piedra y le pegó en la frente al gigante. El gigante cae y corre David, coge la espada de Goliat y le corta la cabeza. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que David cogió la cabeza en su mano de Goliat, y fue tan sorprendente lo que pasó que hasta el mismo rey Saúl le preguntó a su general del ejército y le dijo: ¿quién es ese muchacho? Y él dijo: es David, hijo de Isaí. Ahí todo el mundo empezó a darse cuenta quién era David, el muchachito rechazado, el muchachito que ni su papá lo quería, el muchacho que tenía fama de ser hijo ilegítimo. Ahí estaba derrotando al gigante y todos se dieron cuenta que Dios estaba con él. Por eso quiero decirles a ustedes: mire cómo Dios obra en medio del rechazo. ¿Y sabe quién fue el que sanó a David? Lo sanó fue Dios. Entonces quiero mostrarles qué causa el rechazo. Oiga bien, ¿qué causa el rechazo? Anote: número 1, causa inmadurez emocional. Número 2, complejos de inferioridad. Número 3, temor para acercarse a otras personas. Número 4, problemas de comunicación. Número 5, inseguridad. Número 6, indecisión. Oiga, todo esto lo causa el rechazo. Número 7, obras inconclusas. Número 8, oiga bien, delicadeza o hipersensibilidad. Y número 9, vacíos profundos de amor. Y número 10, aislamiento. Por eso una persona rechazada se aísla, porque no quieren que la rechacen más. Y número 11, rechazo a otros y a ellos mismos. Pero se dan cuenta ustedes cómo David derrotó y cómo David, un muchacho rechazado, se convirtió en el gran rey de Israel, y todo el mundo empezó a ver la victoria. Todo el mundo empezó a ver cómo Dios, tanto que dice la palabra que cuando venían de la batalla, las mujeres cantaron: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¡Wow! ¡Qué increíble esto! Y por eso es que en muchas personas que tienen rechazo, vienen a ser personas en ocasiones como personas antipáticas, que se sienten deseos de muchas veces a uno no siente a veces deseo de acercarse a esas personas porque son antipáticas, y esa antipatía viene de una herida de rechazo. Estas personas antipáticas que uno les dice: ay, tan antipática ese o esa herida viene por una herida emocional de rechazo. Entonces estas personas anhelan relacionarse con otras, pero no pueden, no se sienten capaces, se creen poca cosa, sienten una lucha constante entre querer saludar y no querer. ¿Y sabe por qué se sienten así o son antipáticas? Porque fueron rechazadas, fueron personas rechazadas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero quiero que miremos también la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo también fue rechazado? Y fue rechazado desde el vientre de su mamá. Y quiero que venga conmigo a el Evangelio de Juan en el capítulo número 1, versículo 11. Y voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Dice: vino
a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. En la Reina Valera dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Oiga lo que dice la palabra, que Jesús vino a los suyos, a los de su propio pueblo. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Rechazarlo. Lo rechazaron. Y entonces usted dirá, sí, pastor, hoy pasa lo mismo, porque hoy rechazan igual a Jesús. Hoy lo rechazan, y es cierto, a Jesús lo rechazan. Y mucha gente lo dice, lo rechazan porque no quieren creer en Él, porque no tienen fe. Pero vamos a mirar, porque la Biblia dice que a los suyos vino, o sea, a su pueblo, y los suyos lo rechazaron. Todos conocemos cómo nació Jesús, cómo fue el momento de la concepción de María. Todos conocemos la historia que María era una mujer virgen, y cómo un ángel vino y le habló que iba a concebir del Espíritu Santo. Pero quiero que lo miremos en la Biblia, y quiero que venga conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo número 1, versículo 18 al 20. Anótelo ahí y léalo conmigo. Mira lo que dice Mateo 1, 18 al 20. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Oiga, qué tremendo esto. Dice que ella estaba comprometida con José para casarse, pero antes de la boda se dio cuenta y óigame bien, que estaba embarazada. Quedó embarazada. Y mire lo que dice el versículo 19, porque esta parte muy pocos la predican o muy pocos la conocen. Y dice el versículo 18, José, su prometido, era un hombre bueno y no quería avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. En la Reina Valera dice que él no quería difamarla. ¿Sabe por qué? Porque en Israel y en esa época, que una mujer quedara embarazada sin estar casada, mire, según la ley, aún le podía haber hasta costado la vida. María, donde José la hubiera dejado, cómo la hubieran tratado, hasta la hubieran matado, sus papás la hubieran desheredado. Mire, esa mujer hubiera pasado momentos muy difíciles. Y la Biblia dice que José, que era un hombre bueno, dice que no quería hacerle daño. Pues José quería, óigame bien esto, quería romper el compromiso en secreto y decir, no, María, ¿sabe qué? No nos vamos a casar más bien. Y usted dirá, ay, ese José tan malo. Pero póngase a pensar por un momento. Si usted tiene su novia y usted tiene fecha para casarse y usted tiene todo su plan armado de su matrimonio, de su noche de luna de miel, de su casa, todos esos planes que hace uno cuando se va a casar, y resulta que uno ha hecho todos esos planes, y resulta que la novia con la que uno se va a casar, resulta que queda embarazada o sale embarazada, y no de uno, de otro. Y por eso es que José, cuando se dio cuenta que estaba embarazada, él la quería rechazar, y él dijo, no, rompamos esta relación y rompamos esto y no nos casemos, porque José, ¿cómo se va a casar con su novia que está embarazada y de otro? Y viene María y le dice, no, José, es que lo que yo voy a tener es del Espíritu Santo, es el Santo de Dios. Pues ahora que nosotros conocemos la historia y conocemos la palabra, pues decimos amén. Pero en ese tiempo, si una mujer sale con eso, imagínese usted, hombre, que se va a casar y que su esposa o su prometida, su novia, salga y le diga, ay, amor, tengo que contarte algo, es que estoy embarazada y es del Espíritu Santo. ¿Usted qué va a decir? No, perdóneme, y no quiero ofender con este dicho, pero muchos dirán, no, a otro hay otro perro con ese, a otro hueso, a ese hueso. Bueno, ustedes saben más que yo. Esos dichos que a otro con ese cuento. Y entonces uno dice, ¿qué?
¿cómo va a ser eso? Y José dice que quería romper. Pero mire lo que dice el versículo 20. Dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueños. Oiga bien, tuvo que venir el mismo ángel que vino donde María y que le dijo que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo a José. Y dice, José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, por el niño que lleva dentro de ella, que fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que José, después de que el ángel le habló y le dijo lo que estaba pasando con María, ahí fue donde José la recibió. Pero ¿qué pasó? Que ya Jesús había sido rechazado por su padre acá. José rechazó a Jesús. Y ahí donde quedó una herida emocional en Jesús. Mire, y su pueblo no lo quiso recibir. Su pueblo también lo rechazó. Y Jesús, y nosotros sabemos que Jesús es Dios, pero Jesús también fue 100% hombre. Y Jesús sintió el rechazo que pudo haber sentido cualquiera de nosotros cuando estaba en el vientre de la mamá. Y Jesús crece, todos conocemos la historia, pero mire lo que pasa cuando Jesús cumple su mayoría de edad para empezar el ministerio a los 30 años y Jesús comienza el ministerio. Y mire lo que pasó. Venga, mire Marcos capítulo número 6, versículo 1 al 6. Mire lo que dice. Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo 1 al 6. Escuche bien, aquí ya Jesús está grande, está ejerciendo su ministerio y mire lo que pasó. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿A cuál tierra? A Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Versículo 2. Y llegado el día de reposo, oiga bien esto, llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decía, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Dice, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simeón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Oiga bien lo que dice, que cuando él llega a su pueblo, a su tierra, él viene de todos los lugares de hacer milagros, que la gente siendo sana, siendo salva, y él dice, voy a ir a mi pueblo, voy a ir al lugar donde yo me crié, donde yo me levanté. Y cuando él llega a ese lugar y él empieza a hablar la palabra, que dice que los de su tierra empiezan a decirle, ¿y de dónde sacó esa sabiduría? ¿Y de dónde tiene esos milagros que hace con sus manos? Y la gente lo conocía también, que dijeron, ¿no es este el carpintero? ¿No es su papá José y su mamá María? Mire, conocían hasta los hermanos de Jesús, los hijos de María y José. ¿Y sabe cuáles eran? Que aquí los menciona, que era Jacobo, José, Judas y Simeón. Y aún habla de las hermanas, de las hijas de María. Y dice, conocemos a la familia. ¿De dónde saca esa sabiduría? ¿Y de dónde saca esos milagros? Y mire lo que dice el versículo 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Jesús se quedó sorprendido de la incredulidad de su gente, de sus
pueblo, de los que lo conocían. ¿Y sabe por qué lo rechazaron? Porque lo conocían, porque Jesús se había criado ahí, porque conocían que Jesús era el carpintero del pueblo, porque conocían a su mamá, conocían a sus hermanos, a sus hermanas. Y por eso la gente, cuando vio a Jesús y Jesús dice que Él es el Mesías, la gente empezó a decir: pero venga, este no fue el que me hizo los muebles, este no fue el que me hizo las puertas de mi casa, ahora cómo este dice que es el Mesías. Y mire cómo la gente lo rechazó. Y la palabra dice que Jesús no pudo hacer milagros, no pudo hacer mucho en medio de ellos, porque la gente no creía. Y Jesús estaba sorprendido y no lo podía aún hasta creer. ¿Cómo esta gente no acepta? Mire lo que es el rechazo. Es tan tremendo el rechazo que aún en una ocasión los maestros de la ley le dijeron a Jesús, y quiero que lea en Juan capítulo 8 versículo 41, dice: vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Y mire lo que dijo Jesús. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Sabe qué le estaba diciendo aún los doctores de la ley a Jesús? Le estaban diciendo: pues yo no sé, nosotros no somos hijos de fornicación. Y con esto lo que estaban insinuando era que Jesús era hijo de una prostituta, de una mujer que había quedado embarazada antes de casarse. Lo rechazaron tanto, oiga bien, que aún le dijeron: pues nosotros no somos hijos de fornicación como algunos que están por acá. Mire cómo fue ese rechazo. Por todo ese rechazo que Jesús pasó, por todo ese rechazo que Jesús vivió en el embarazo, en la niñez, aún en la edad adulta, de los maestros de la ley, es que Jesús se puede compadecer de nosotros, y es que Jesús puede conocer nuestro corazón y saber nuestra herida y entender nuestra condición. Y por eso es que dice Hebreos capítulo 4 versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Ven ustedes por qué Jesús se puede compadecer de nosotros? ¿Ven ustedes por qué Jesús, oiga bien, nos entiende y entiende ese rechazo? ¿Y sabe por qué Jesús dice: te amo y vine para sanarte, para libertarte? Porque Él también sintió y sufrió el rechazo. Entonces, ¿cómo vamos a vencer y a ser sanos del rechazo en nuestras vidas? Quiero que anote 4 principios para ser sanos, óigame bien, y libres y vencer el rechazo en nuestra vida. Número 1, perdonando a los que nos han rechazado. O sea, haciendo proceso de perdón. Y nosotros como iglesia tenemos una ruta que le llamamos el proceso de formación. Y ese proceso de formación inicia con estar plantados en la casa, en la iglesia, ir a encuentro. En encuentro le damos una cartilla que se llama Verdades Básicas, y después viene un libro de 12 pasos para una sanidad total. Y de ahí vienen niveles 1, nivel 2 y nivel 3, que es aprender la doctrina. Y todo ese proceso nos ayuda a tener ese proceso de perdón para nosotros poder perdonar. Entonces, número 1, para vencer el rechazo y ser sanos en nuestras vidas, perdonar a los que nos han rechazado. Número 2, perdonarnos a nosotros mismos. Lo que pasó quedó atrás. Lo importante es decidir no hacernos más daño, o sea, perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces nosotros pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona, pero nosotros mismos no nos perdonamos. Entonces, lo segundo es perdonarnos a nosotros mismos, y esto lo quiero ilustrar con la vida de José. ¿Se acuerdan ustedes de José, el de la túnica de colores, el de Génesis, el que dice que el faraón tuvo el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas y le reveló al rey lo que iba a venir? Ese mismo José también fue rechazado por sus hermanos, fue vendido, pero la palabra del Señor dice que José, óigame bien, convirtió todo eso malo, todo ese rechazo en
algo positivo, en algo que iba a bendecir a la nación. Y quiero que mire Génesis capítulo número 50, versículo 20, y mire las palabras de José. Dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Que muchos pensaron que nos estaban haciendo mal a la hora de rechazarnos. Pero ¿qué hizo Dios? Convertir todo ese rechazo, convertir todo eso negativo, todo eso malo en algo positivo, hacia algo bueno. A David lo rechazaron sus hermanos, a David su papá lo rechazó, Saúl lo rechazó, Goliat lo rechazó, pero Dios no lo rechazó y Dios estaba con él y él trajo la victoria sobre el pueblo de Israel y trajo un tiempo de prosperidad tan increíble. Mire cómo Dios convirtió todo eso malo en algo bueno, en bendición. Y lo mismo pasó con Jesús, cómo la gente lo rechazó, cómo Jesús fue rechazado aún en el vientre de su mamá, que José no quería casarse con María, quería romper el compromiso, pero mire cómo aún su familia, sus amigos lo rechazaron, no pudo hacer milagros, los maestros de la ley lo rechazaron, y cómo Dios convirtió eso para nuestro bien. Y hoy Él es nuestro Salvador. Hoy Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Los que lo rechazaron tienen condenación, pero los que lo hemos aceptado y que hemos creído en Él, tenemos salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, mi hermano, Dios quiere sanar todo rechazo en tu vida, y por eso es que el Señor está trayendo sanidad emocional. Y vuelvo y les digo, no se pierdan el domingo, porque les voy a hablar de sanidad de la depresión, y les voy a hablar de ese tema el domingo. Y miren, número 3, cómo ser sanos y vencer el rechazo. Número 3, despojarnos de esos malos hábitos de rechazo, diariamente llevarlos a la cruz del Calvario. O sea, despojarnos de todo ese rechazo, de esas palabras, de esos episodios de dolor, despojarnos, rechazarlo y reemplazarlos por nuevos hábitos. O sea, que mientras que la gente decía: usted no sirve, usted es ilegítimo, usted es pequeño, usted no sirve, usted no es como sus hermanos, rechace eso, sáquelo de su vida y empiece a reemplazarlo. Soy hijo de Dios, soy bendecido, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. Aunque mi papá y mi mamá me dejen, con todo el Señor me recogerá. Y ustedes se darán cuenta que si empezamos a reemplazar esos malos hábitos por buenos hábitos, por empezar a declarar y a decretar sobre nuestra vida lo que somos, mi hermano, vamos a ser libres, sanos y vencedores, y vamos a poder vencer el rechazo. Y número 4, para terminar, caminar en nuestra nueva identidad en Cristo. Y quiero que venga conmigo a 2 de Corintios capítulo número 5, versículo 17, y dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oiga bien lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Y en este día que me están escuchando, ¿cuántos están en Cristo Jesús y cuántos son nuevas criaturas? Y sigue diciendo el versículo: las cosas viejas pasaron. Oiga lo que dice la palabra: las cosas viejas que pasaron. Todo ese rechazo, todo ese dolor que de la familia, de los amigos, de los maestros, de los jefes, de los líderes en el colegio, en la universidad, aún en la misma iglesia, de muchas personas, que dice la palabra que ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Entonces, ¿cómo vencemos el rechazo? Voy a repetirlo nuevamente. Número 1, perdonando a los que nos han rechazado, haciendo proceso de perdón. Número 2, perdonándonos a nosotros mismos. Número 3, despojándonos de esos viejos hábitos de rechazo, llevándolos a la cruz de Cristo
todos los días. Y número 4, caminando en nuestra nueva identidad en Cristo. En Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo somos bendecidos, fuimos declarados justos y santos. Y quiero que ahí donde está, incline su rostro, levante sus manos y vamos a orar. Padre, en esta noche aquí estamos delante de ti, Señor. Hoy aquí estamos, Dios. Yo no conozco, Señor, la condición de cada uno, pero tú sí, Señor. Yo no sé por dónde mis hermanos pasaron, Señor mi Dios, pero tú sí, Dios. Yo no sé las heridas que hay en sus corazones, esos vacíos, esas heridas, Señor, emocionales por no haber sido suplidos esas necesidades básicas, Señor. Dios mío, no sé cuántos fueron rechazados por sus mismos padres, por sus hermanos, por sus amigos, por los maestros, por los líderes, aún por la misma iglesia. Y lo que hicieron fue alejarse y hoy tienen problemas de comunicación. Hoy tienen problemas de relacionarse con otros y les dicen que son antipáticos. Pero Señor, esa antipatía viene, no es por orgullo, sino por rechazo, porque no quieren que los rechacen más. Pero muchos están luchando por querer saludar, por quererse relacionar, pero por esas heridas emocionales es que no pueden, Señor. Y por eso hoy te pido, Señor, que venga tu reino a cada uno y que empieces a sanar esas heridas, que empieces a sanar, Señor, ese rechazo. Por eso hoy renunciamos y quiero que ahí donde está, renuncie y eche fuera de su vida todo lo que un día dijeron de usted, lo que dijo su papá cuando lo rechazó, sus amigos, su esposo, lo que dijo esa persona que lo rechazó. Y recuerde como dijo David cuando Goliat lo rechazó y le dijo: ¿acaso yo soy un perro para que vengas a mí con palos y con piedras? Y David le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dile al diablo que te ha rechazado, que te ha arrinconado, que por años te ha colocado en la boca de las personas el rechazo hacia ti. Te han rechazado por pequeño, por bajito, por gordo, por flaco, por alto, por negrito, por blanco. Te han rechazado porque las orejas son así o son asá. Pero hoy reprende eso y dile al diablo: yo soy creación de Dios. Yo fui nacido por voluntad de Dios. Mi embrión vieron los ojos del Señor. Yo soy la voluntad de Dios y grandes y maravillosas son las obras de nuestro Dios. Señor, gracias te doy a ti y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Y Espíritu Santo, entra y sana las heridas y sana el corazón para que tu pueblo no sufra nunca más de rechazo. Que andemos en nuestra nueva posición en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.